Sin peleas, sin nota, al amanecer ya me había ido, dejándole todo, sin decir una palabra. Se rió de mí mientras yo estaba en la habitación. Estaba a 3 metros de distancia, junto a la nevera, buscando las sobras de chili cuando la oí decirlo. Esa risa seca y teatral que usa cuando intenta impresionar a alguien. Es como el papel pintado, dijo. Siempre está ahí, pero dejas de verlo. Hizo una pausa y luego añadió, casi cantando, pero Brian. Brian me hace sentir viva, pero viva de verdad. La forma en que arrastró la palabra, como si la estuviera saboreando. Luego, silencio. Solo sus pasos en el pasillo, con el teléfono pegado a la mejilla como si fuera un salvavidas, y yo allí, de pie, sosteniendo un tupper medio vacío en la mano, con la tapa temblando solo un poco. Ella no sabía que yo había llegado a casa antes. El tráfico había sido más ligero de lo habitual y no le envié un mensaje. Habitualmente predecible. Michei, el tipo que escribe, voy de camino, y luego aparece exactamente 36 minutos después. El tipo que llena el comedero de pájaros cada 2 mañanas, aunque odia a los pájaros. El tipo que paga los impuestos de la propiedad un mes antes solo para quitárselo de en medio. El tipo al que ella dejó de prestar atención. Me quedé allí un minuto más, esperando el resto de la conversación. Esperando que se retractara, que dijera que estaba bromeando, que yo era fiable, que me quería, algo, cualquier cosa. Lo que obtuve en su lugar fue esto, creo que a veces él quiere ser invisible. Como si pensara que eso es el amor. Ser lo suficientemente silencioso para no molestar a nadie. Volví a meter el chili en la nevera. Esa noche, no dije ni una palabra. No pregunté quién era Brian. No la presioné sobre la llamada. Me acosté a su lado en la cama, mirando la pala agrietada del ventilador de techo que llevaba 3 años queriendo reemplazar. Su cabeza descansaba sobre la almohada como si nada hubiera pasado. Llevaba ese antifaz de seda que le regalaron por su cumpleaños el año pasado, el que yo envolví en papel dorado y le di con una sonrisa tonta. Dijo que había sido un detalle. Dijo que yo siempre recordaba las pequeñas cosas. Solía pensar que eso importaba. Me quedé allí mientras ella se dormía. Conté sus lentas respiraciones. Sentí el susurro de las sábanas cada vez que se movía. Imaginé cómo su cuerpo se arquearía si Brian la tocara en la oscuridad. En algún momento, sobre las 2 de la madrugada, me levanté, bajé las escaleras y me senté en el garaje durante 1 hora, simplemente viendo cómo zumbaba el calentador de agua. Sin rabia, sin lágrimas, solo una especie de quietud, pesada y absoluta, como estar enterrado vivo bajo 1000 listas de tareas pendientes y besos a medias. No era nuevo. Solo era la primera vez que admitía ante mí mismo que llevaba años muriendo a cámara lenta. Eso es lo que tiene ser papel pintado. Al final, te das cuenta de que el único que sigue mirando eres tú. Por cierto, si has llegado hasta aquí y eres el tipo de persona que realmente escucha estas historias hasta el final, suscríbete. En serio, más del 97% de la gente no lo hace. Y nosotros lo damos todo en esto. Así que, si eres de los pocos que se fijan en lo que la mayoría pasa por alto, pulsa ese botón. Significa más de lo que crees. De vuelta arriba, ella se giró en sueños y murmuró algo que no pude entender. Fui al despacho, abrí el cajón con cerradura del mueble inferior. Dentro había una carpeta que no había tocado en más de 1 año. Extractos bancarios, contraseñas antiguas, copias firmadas de documentos que nunca envié por correo. Inicié sesión en la cuenta conjunta y transferí el saldo completo a su nombre, hasta el último céntimo. Actualicé el pago automático de la hipoteca, vinculándolo a su cuenta. Eliminé mi nombre de los recibos de los suministros, hice una lista de todos los lugares donde mi nombre todavía aparecía: el plan de teléfono, el seguro, incluso la maldita membresía del gimnasio, y comencé el proceso de borrarme de cada uno de ellos. No fue difícil. Solo requería una mano firme y atención al detalle. Las mismas habilidades por las que ella solía elogiarme. Eres tan constante, solía decir, como una roca. El perro se despertó sobre las 4 de la madrugada. Bajó las escaleras sigilosamente, se sentó a mi lado, me miró con esos ojos estúpidos. Le acaricié la cabeza. Se quedaría. A él lo quería más que a mí, de todos modos.
A las 5:15, me di una ducha, me puse colonia por primera vez en meses, preparé una bolsa, un par de camisas, herramientas, una vieja identificación que había guardado de un trabajo temporal en 2009. Dejé el anillo de bodas en el congelador, enterrado en la bolsa de guisantes congelados. A las 5:58, ya estaba en la camioneta. No miré la casa al irme. Ni una sola vez. Sin nota, sin pelea, sin alzar la voz. Solo silencio y el creciente zumbido de un hombre que elige desaparecer. Ella se despertó con el canto de los pájaros y el silencio. El lado de la cama junto a ella estaba frío, intacto. Sin huella, sin olor. Supuso que él se había levantado temprano para una de sus caminatas. Esas de las que ella siempre se burlaba, los paseos para despejar la mente, que, según él, le ayudaban a pensar. Al principio, ni siquiera notó nada extraño. Solo la ausencia de una taza de café en la encimera. Un fregadero seco. Una quietud extraña, del tipo que no zumba. ¿Flota? Lo llamó una vez, de manera casual. Michei. Nada. No fue hasta que entró en el vestidor que su mundo se tambaleó. El lado de él, su lado perfectamente alineado y obsesivamente ordenado, estaba vacío. No desordenado, no saqueado. Vacío. Como si alguien hubiera sellado al vacío el espacio donde él había vivido una vez. Perchas que se balanceaban ligeramente, estantes despejados. Un único calcetín enrollado en la esquina trasera como una advertencia olvidada. Se quedó mirándolo durante un minuto entero antes de susurrar, ¿pero qué demonios? Abajo, la casa parecía normal. Zapatos junto a la puerta, llaves en el colgador, el correo apilado en su montón habitual. Solo que el montón había sido clasificado. Facturas, publicidad, correo basura. Su nombre sujeto con un clip en cada una. Incluso la factura del agua. La abrió. El nombre de él había sido eliminado. Abrió el cajón de los trastos. Nada. Los archivos del archivador, todos desaparecidos. La carpeta del seguro seguía allí, pero la póliza había sido actualizada. Ahora ella era la única propietaria de la casa, los coches y, aparentemente, de la cuenta de jubilación que había olvidado que tenían. Llamó a su teléfono. Directo al buzón de voz. Aún así, no entró en pánico. No al principio. Michei era predecible. No montaba dramas. Quizás esto era un numerito pasivo-agresivo, un gran gesto para demostrar lo ignorado que se sentía. Estaba más molesta que otra cosa. Le dejó un mensaje. Michei, si esto es por esa estúpida llamada, madura. Llevamos 20 años casados. No puedes hacerme el vacío como un adolescente resentido. Luego intentó iniciar sesión en la cuenta conjunta. Seguía activa, pero solo quedaba su nombre. El saldo estaba allí, intacto. Ni un solo céntimo retirado. Tarjetas de crédito desactivadas. Solo funcionaba la de ella. La de él había sido cancelada la noche anterior. No recordaba haber oído el teclado. No recordaba haber oído nada. Llamó a su hermana. Su hermana lo llamó, un descanso. Su mejor amiga dijo que probablemente era una crisis de la mediana edad. Su madre, como de costumbre, culpó a su trabajo. Siempre trabajaba demasiado. Ya dije que ese hombre explotaría un día. Pero no fue una explosión. Fue el corte más suave posible. Sin sangre, solo ausencia. Al mediodía, estaba en el despacho de su abogado, tratando de averiguar a qué tenía derecho. Fue entonces cuando la inquietud se apoderó de ella. Bueno, dijo el abogado, inclinando la cabeza mientras leía los registros, parece que usted es la propietaria de todo. La casa, los vehículos, las acciones. Él se lo transfirió todo a usted hace 2 días. Transferido, repitió ella. ¿Por qué iba a hacer eso? Ni idea. Pero está todo notariado, limpio, legal. Sin signos de coacción. Incluso incluyó una declaración jurada post-transferencia afirmando que actuó libre y voluntariamente. Se quedó mirando los papeles como si estuvieran en otro idioma. Así que...
Me lo ha dado todo y ha desaparecido. Eso parece. No corre ningún peligro legal, si eso es lo que le preocupa. Pero, sinceramente, nunca he visto nada tan pulcro. Fue entonces cuando presentó la denuncia por desaparición. El oficial hizo las preguntas de siempre. ¿Hubo una pelea? No. ¿Algún historial de enfermedad mental? No. ¿Drogas, juego, infidelidades? Ella parpadeó. No. Pero en su interior, algo parpadeó. Revisaron los registros de su permiso de conducir. Sin actividad reciente, sin viajes, sin consultas de crédito. Su teléfono permanecía inactivo. Sus redes sociales no habían sido tocadas. Sus correos electrónicos rebotaban. Las cámaras de seguridad del supermercado lo mostraban saliendo en su camioneta, tranquilo, solo, sin nada en el asiento del copiloto. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Al tercer día, dejó de contestar las llamadas de sus amigos. El quinto día, revisaba las fotos de su boda como si contuvieran una pista. El séptimo día, encontró el anillo en el congelador, anidado junto a los guisantes. Por alguna razón, eso la rompió. No por el gesto en sí, sino por lo preciso que era. Michelle nunca había perdido nada en su vida. Si el anillo estaba allí, era intencional. Y todavía sin nota, sin respuesta, solo este eco de un hombre que se había desvanecido sin llevarse nada más que a sí mismo. La policía siguió el protocolo, por supuesto. Preguntaron a los vecinos, revisaron hospitales, pasaron el reconocimiento facial por las cámaras de tráfico de 3 estados. Nada. Un oficial se inclinó y susurró como si fuera un secreto: sinceramente, ya hemos visto esto antes. Tíos que simplemente desaparecen. Lo preparan durante meses. Sin rastro de papel. Se convierten en fantasmas. Te deja preguntándote si alguna vez los conociste de verdad. Quiso darle un puñetazo en la boca. En lugar de eso, se fue a casa, miró el lado vacío del vestidor y empezó a darse cuenta de algo que no había aceptado del todo hasta ahora. Él no había huido de algo. Había huido hacia algo. Y fuera lo que fuese, no la incluía a ella. Al principio, lo convirtió en contenido. Por supuesto que lo hizo. 3 días después de mi desaparición, publicó un selfie con nuestro perro, con la leyenda: cuando tu marido lleva el tratamiento de silencio a niveles olímpicos, cara llorando de la risa, donde está Michelle, crisis de la mediana edad. Los comentarios inundaron la publicación, justo como ella quería. Al principio, le siguieron el juego. Quizás por fin se cansó de tu café quemado. Apuesto a que está de acampada con Bigfoot. Un tipo escribió: si tuviera que escuchar a Diane hablar de su compañero de CrossFit una vez más, también fingiría mi propia muerte. Ese comentario obtuvo más de 1300 me gusta. Luego vino la segunda publicación, un clip de nuestro vídeo de boda, mal recortado, con un sonido de TikTok sobre maridos que desaparecen y la leyenda: POV, te casas con papel pintado y ahora hasta las paredes se han ido, cara condescendiente. Un filtro, hashtags, un emoji llorando que no era ni remotamente convincente. Pero las redes sociales son curiosas, porque después de las risas vinieron las preguntas, y luego la investigación. Espera, ¿de verdad lo grabaste cuando no? Oh, un momento. ¿Lo llamaste papel pintado a la cara? ¿Esto es real o solo estás buscando atención? Y luego el comentario que rompió el tono por completo: en realidad está desaparecido, ¿verdad? Ese se quedó sin respuesta durante horas. Luego vinieron 10 más como ese. Al día siguiente, una cuenta de cotilleos local publicó sobre una denuncia por desaparición. Adjuntaron una foto borrosa mía en una gasolinera a 2 pueblos de distancia. Marca de tiempo: la mañana que me fui. La leyenda: ¿alguien ha visto a Michelle? Su esposa dice que desapareció. Sin peleas, simplemente se fue. Un poco escalofriante, ¿no? Ella no publicó ese día. En cambio, caminó por la casa con el teléfono pegado a la mano, esperando que se iluminara. Llamó a mis antiguos compañeros de trabajo, escribió a mis amigos del instituto, incluso envió un correo electrónico a uno de mis profesores de la universidad al que no había visto en 20 años. Solo intento reconstruir su estado de ánimo, decía en el correo. Cualquier información será apreciada.
Todo lo que recibió fue una respuesta automática. Siento oírlo. Sin contacto en años. Espero que lo encuentres. Esa noche, hizo una historia de sí misma bebiendo vino sola. Falsamente casual, con nuestra foto de boda borrosa en el fondo. Sutil, calculado. Pero de nuevo, los comentarios no le siguieron el juego. Esto no es peculiar. Es raro. ¿Por qué bromearías sobre una persona desaparecida? ¿Estás segura de que no se fue a propósito? Ella respondió a uno, solo está enfurruñado. Michelle hace esto. Desaparece emocionalmente. Esta vez es literal caraguiño. Esa noche sonó su teléfono. La policía. Le preguntaron si había presentado la denuncia por desaparición. La había presentado. Por supuesto que sí. El segundo día, justo después de que el abogado confirmara que todo había sido transferido legalmente. Pensó que eso la hacía parecer responsable, como una esposa preocupada, como si no hubiera estado bromeando públicamente sobre su desaparición como si fuera un chiste. El oficial le preguntó si había tenido noticias desde entonces, cualquier contacto, incluso una llamada de un teléfono desechable. Dijo que no. Entonces él dijo algo que ella no esperaba. Bueno, el número de la seguridad social de su marido acaba de ser dado de baja de todos los servicios públicos activos. Sin teléfono, sin cuentas de electricidad, sin registro de vehículos. Quienquiera que sea ahora, legalmente, no es Michelle. Ella rió nerviosamente. Espera, ¿qué quieres decir? Como si se hubiera cambiado el nombre. El oficial hizo una pausa. No podemos decirlo con certeza, pero parece que ha tomado medidas para anularse como persona a propósito, sistemáticamente. Vale, pero podéis encontrarlo, ¿verdad? Quiero decir, no podría simplemente. Señora, la interrumpió el oficial. Usted fue quien dijo que no hubo pelea, que le dejó todo, que no había indicios de juego sucio. Así que, a menos que pueda proporcionar algo que sugiera lo contrario. Dejó la frase en el aire. Colgó y se quedó mirando al vacío durante mucho tiempo. Esa noche, finalmente abrió el vestidor y se dio cuenta de lo precisa que había sido la salida. No solo la ropa que faltaba, no solo los cajones vacíos, sino la extraña pulcritud quirúrgica de todo. No parecía emocional, parecía preparado, como algo planeado al milímetro. Se sentó en el suelo y abrió uno de los cajones que yo siempre mantenía cerrado con llave. Vacío. Excepto por una cosa. Un manual, como desaparecer por completo, una guía para reinventarse en la era digital. Lo hojeó como si fuera una broma, pero mi letra estaba en los márgenes. Notas, secciones rodeadas con un círculo, incluso una línea subrayada. Las desapariciones más exitosas son invisibles por diseño. Las personas que se quedan atrás nunca deberían saber si fue una huida o un renacimiento. Lo soltó, literalmente lo arrojó al otro lado de la habitación. De repente, el silencio ya no era pasivo. No era Michelle enfurruñado. Era Michelle borrándose. Y por primera vez, la culpa que fingía ignorar la broma del papel pintado, los años de aburrimiento, las miradas de reojo a otros hombres se deslizó como humo bajo una puerta cerrada. Ya no tenía el control de la narrativa, porque el hombre que creía demasiado aburrido para marcharse acababa de reescribir toda la historia sin ella. A la segunda semana, la fachada empezó a desconcharse. No a agrietarse, solo a desconcharse. Megan siempre pensaba en términos estéticos, incluso bajo presión. Se maquillaba como si fuera una armadura y publicaba en tonos pastel con leyendas que parecían entradas forzadas de un diario. Pero ya no había un guión que pudiera seguir para esto. No había un manual de influence para, mi marido desapareció y me dejó un imperio perfectamente legal que no puedo vender emocionalmente. Así que hizo lo que la gente como Megan hace cuando pierde el control. Contrató a alguien más para que se encargara. Un investigador privado llamado Vince Gellar. Es policía, bigote espeso, tarjeta de visita con una lupa de dibujos animados y un eslogan que decía, tú desapareces, yo encuentro. Encontró mi última huella en 72 horas. Una foto borrosa de una cámara de seguridad, yo en una gasolinera cerca de la frontera de Nuevo México y Texas, con una vieja gorra de franela, llenando una camioneta desconocida. Matrícula ilegible.
Compra, $43.16 en gasolina. $9.75 en frutos secos, agua y cinta adhesiva. ¿Por qué cinta adhesiva?, preguntó ella, aterrorizada. Vince se encogió de hombros. Podría ser cualquier cosa. Podría estar arreglando una nevera que goteó. Un maletero, murmuró ella. Él la ignoró. Comprobaron la camioneta. Ninguna agencia de alquiler la tenía registrada. Probablemente pagó en efectivo, posiblemente una venta privada. Sin rastro. Vince. Ella le pagó para que revisara cada compra de camioneta en un radio de 5 condados. Nada. Sin coincidencias en el reconocimiento facial, sin recibos de hotel sospechosos, sin cámaras de tráfico más allá de esa última gasolinera. Entonces comenzaron las teorías en Reddit, Twitter y foros con nombres como desaparecidos pero no olvidados y desapariciones voluntarias. Un usuario escribió, este tipo probablemente planeó esto durante un año. Ruptura limpia. No te borras de la existencia digital sin hacer pruebas. Otro, ¿lo engañó? Esto tiene toda la pinta de que oyó algo que no debía. La marea estaba cambiando, y no a su favor. Meghan hizo lo que siempre hacía cuando la narrativa se volvía incómoda. Le dio la vuelta. Publicó un primer plano, con los ojos rojos, en carne viva, sosteniendo una de mis camisas de franela como si fuera una reliquia. Sé que bromeamos mucho, dijo, con la voz temblando lo justo para pasar por sincera. Pero Michelle, donde quiera que estés, no estás solo. Te queremos. Te echamos de menos. Si estás luchando con tu salud mental, por favor, vuelve a casa. Eres importante. Vuelve a casa Michelle, la salud mental importa. Desactivó los comentarios, pero Internet nunca se queda en silencio por mucho tiempo. Alguien unió ese vídeo con su antiguo TikTok, el de la broma del papel pintado, el clip de Brian me hace sentir viva. Los publicaron uno al lado del otro. Leyenda, cuando tu trauma fue el remate del chiste de otra persona. Y entonces todo se derrumbó. Los acuerdos con las marcas se evaporaron. 3 representantes de relaciones públicas la dejaron esa semana. Una compañía de suplementos de salud emitió un comunicado, apoyamos a las familias afectadas por la negligencia emocional y la desaparición. Con efecto inmediato, nuestra asociación con Meghan Cole queda suspendida. Recibió amenazas de muerte y compasión, un cóctel horrible que envenenó su algoritmo. Su hermana Joanna voló desde Denver. No está hecha para las redes sociales. No usa filtros. Lleva cardigans y tiene buenas intenciones. Intentó organizar una intervención. Solo necesito encontrarlo, insistía Meghan, caminando descalza por la cocina, con la copa de vino temblando. Si me viera, lo entendería. Podríamos hablar, arreglarlo. Recordaría lo que teníamos. Joanna dijo suavemente, quizá ese es el punto. Quizá sí lo recordaba, y por eso se fue. Silencio. Entonces Meghan gritó, arrojó la copa al otro lado de la habitación. No se rompió dramáticamente, solo rebotó en la pared y rodó. Un golpe sordo, estúpido e indigno. Más tarde esa noche, Joanna hizo un directo en su propia página. Solo su cara, sin música de fondo, sin aro de luz. Si alguien sabe dónde está Michelle, dijo suavemente, solo díganle. No necesitamos nada. Solo queremos saber que está bien. Por favor. Mitch, si estás viendo esto, llámame. Solo una vez. No tienes que hablar con Meghan. Solo haznos saber que estás a salvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Esa parte me sacudió más que nada, porque sí lo vi. En algún motel de Kansas, comiendo patatas fritas frías y mirando una mini nevera abollada. Vi su cara en la pantalla de un teléfono desechable. Casi llamé. Casi. Pero entonces recordé el cajón, el que encontré 6 meses antes. Los recibos, la cena de cumpleaños que ella olvidó planificar por cosas del trabajo. Resultó que compró champán y una cena para 2 en un asador a 50 kilómetros de distancia. La tarjeta de crédito de Brian se cargó la misma noche, en el mismo lugar, en la misma maldita mesa. No fue un descuido.
Estaba segura de que yo nunca lo comprobaría. Y eso lo hizo fácil. Apagué el teléfono, saqué la batería, rompí la SIM por la mitad y la tiré por el váter. Tiré el teléfono a un contenedor detrás de la gasolinera cerca de Dodge City y seguí conduciendo hacia el oeste, bajo la lluvia. Mientras tanto, Megan publicó una vez más esa noche. Una pantalla negra. Leyenda: si esto es una crisis nerviosa, ¿cuánto falta para que me rompa? Lo curioso de esa pregunta es que todavía piensa que yo estoy roto. Que exploté. Que perdí el control. Pero nunca vio la verdad. Yo no me estaba rompiendo. Estaba construyendo. Es increíble lo ruidoso que se vuelve el silencio cuando se alarga demasiado. Para la cuarta semana, Megan se estaba desmoronando. No de la manera dramática con rímel corrido y copas de vino rotas que solía preferir. Esto era diferente, más pequeño, más tenso, más interno. Como un tic bajo la piel. Dejó de interpretar el duelo y empezó a vivir en él. Los seguidores disminuyeron, los patrocinadores se evaporaron. Su bandeja de entrada ya no estaba llena de ofertas de colaboración, sino de respuestas automáticas frías, pagos congelados y un correo electrónico particularmente directo de una marca de salud mental: agradecemos su transparencia, pero sentimos que la situación no se alinea con nuestros valores. Le deseamos una pronta recuperación. Traducción: ahora eres veneno. Así que cambió de estrategia de nuevo. Solo que esta vez, no era una actuación. Empezó a buscar. El investigador privado se había quedado sin pistas 2 semanas antes. Vince lo había intentado. Ella pagaba bien y su pánico era convincente. Pero al final, incluso él tuvo que admitir lo que ella no podía aceptar. Ha cubierto sus huellas demasiado bien. Si no quieres ser encontrado, no lo encontrarás. A Megan no le gustaban los absolutos. Los veía como desafíos. Así que se subió a su coche. Condujo hasta mi antiguo edificio de oficinas en el centro, entró como un fantasma de sí misma. Chándal, gafas de sol, el pelo recogido como si no le importara. Preguntó en recepción si Michelle Rowe todavía trabajaba allí. La recepcionista parpadeó. ¿Rowe? ¿Renunció? Hace un par de meses. Renunció, repitió Megan, como si la palabra tuviera un sabor extraño. Sí. Presentó su renuncia. Muy educado. Transición impecable. Incluso trajo donuts en su último día. Megan asintió, con los labios apretados. Salió. No habló hasta que llegó a la acera. Donuts, murmuró. Trajo donuts. Empezó a llamar a mis amigos, uno por uno. Los que solían sentarse con nosotros en las cenas de Navidad. Aquellos de los que ella solía burlarse por ser aburridos, como Michelle. Supuso que estarían de su lado. No lo estaban. Uno dijo: no he sabido nada de él. Lo siento. Luego colgó sin esperar su respuesta. Otro respondió por mensaje de texto: creo que es mejor que no vuelvas a contactarme. Pidió espacio. Espacio. Incluso mi amigo de la infancia, Kyle, que una vez lloró en mi hombro durante su divorcio, la ignoró por completo. Lo que sea que Mitch esté haciendo, no es impulsivo. Déjalo estar. No estaba acostumbrada a que la excluyeran, especialmente no por personas que veía como satélites en su órbita. El pánico se convirtió en obsesión. Apareció en el porche de mi madre. Mi madre no parpadeó, no se inmutó. Simplemente se quedó en la puerta con un paño de cocina en una mano y los ojos entrecerrados. Megan, por favor, dijo Megan. Solo dime que está vivo. Mi madre la estudió durante un largo momento. Luego, con una calma quirúrgica, dijo: se ha ido. Eso no es una respuesta, espetó Megan. Es la única que vas a tener. Te dijo que mintieras por él. No te halagues. Le dije que no me lo dijera. La puerta se cerró, el pestillo hizo clic, y Megan, por primera vez en años, se dio cuenta de que había subestimado la profundidad de la lealtad de la gente hacia mí. No solo me estaban protegiendo a mí, la estaban eliminando a ella. Fue entonces cuando empezaron las morgues.
Hizo una hoja de cálculo, revisó hospitales locales, llamó discretamente a líneas de ayuda para personas sin hogar con nombres falsos, preguntando si había habido algún Yondou que coincidiera con mi altura, edad, rasgos. Incluso revisó unidades de quemados. Por si acaso, le dijo a Joanna, que la miró horrorizada. «Megan, dijo su hermana. «Pareces enferma». «Estoy enferma», espetó Megan. «Mi marido desapareció y me dejó todo menos una razón». Joanna susurró, «Quizás esa fue la razón». Pero Megan no se detuvo. No podía. Visitó un refugio en Tucson después de que alguien en un foro de personas desaparecidas jurara que vio a un hombre que parecía un Jesús sin hogar bien aseado, comprando calcetines en una parada de camiones. Voló hasta allí, le mostró al gerente una foto mía de 2017. Él se encogió de hombros. Podría ser. También podría ser este tipo que duerme en el callejón. O mi primo. Todo el mundo se parece a alguien. Lloró en el aparcamiento por primera vez. Llanto real. No lágrimas de directo. Sin cámara. Solo ella. Derrumbada al volante de un Nissan de alquiler, preguntándose cómo alguien tan predecible podía volverse ilocalizable. Pero yo no había desaparecido sin más. Lo había diseñado. Borré cada huella que ella pudiera seguir. Destruí cada migaja de pan. Meses antes de irme, estudié cómo se disuelve la identidad. Aprendí que cajeros automáticos no almacenan vídeo, que condados no digitalizan los títulos de los vehículos. Encontré rincones de América que viven en analógico, donde el efectivo es el rey y los nombres son opcionales. No hablaba con nadie a menos que me hablaran primero. Usaba teléfonos de tapa con minutos precargados. Pagaba en efectivo. Me alojaba en moteles con llaves físicas y cámaras que no funcionaban desde 2004. Borré a Michelle Rowe como si fuera un capítulo de la vida de otra persona. Para Megan, parecía una locura. Para mí, era claridad. Porque hay una diferencia entre huir y salir con la cabeza alta y las puertas cerradas a tus espaldas. Casi no lo vio. Habían pasado 3 años. Tiempo suficiente para que Megan se deshiciera del escándalo, se reinventara 2 veces y entrara en lo que llamó su era resiliente. Su personaje en línea ahora se inclinaba hacia lo espiritual, quemaba salvia, rutinas matutinas, citas sobre el trauma combinadas con selfies en blanco y negro. Publicaba menos, lloraba menos, pero sonreía como si intentara convencer a alguien, quizás solo a sí misma, de que había crecido. Ya no hablaba de mí. Ni públicamente, ni a su audiencia, ni a sus patrocinadores, ni siquiera al puñado de amigos que todavía merodeaban en su órbita cuidadosamente seleccionada. Me había convertido en el incidente, un capítulo turbio e inconfesable que había envuelto en algodón y enterrado bajo su marca. Nunca lo admitió, pero había dejado de buscar, o al menos había dejado de decir que lo hacía. Así que, esa tarde de martes en Boulder, cuando se refugió en una librería local durante un chaparrón, lo último que esperaba era verme. Estaba hojeando una revista de actividades al aire libre en la caja. Una de esas publicaciones regionales brillantes con fotos granuladas de hombres de franela posando cerca de cabañas en la naturaleza, banderas americanas con las esquinas dobladas y titulares reciclados como un hombre trajo la esperanza a las tierras frías. Apenas miró la portada. Estaba echando un vistazo. Entonces lo vio. Tercera página, a doble página, una foto. 2 hombres levantando una pila de madera. Uno llevaba un gorro. El otro tenía barba. No larga, no descuidada, simplemente diferente. Cuidadosamente recortada, veteada de plata. Pómulos más afilados, hombros más anchos, rostro más delgado, casi hueco. Las arrugas se habían grabado en las esquinas de los ojos. Pero se le cortó la respiración. La revista se le resbaló de los dedos y aterrizó abierta en el suelo de baldosas. Era yo, ayudando a reconstruir un refugio para veteranos en algún lugar de Montana. Estaba ligeramente girado, a mitad de la elevación, con los ojos entrecerrados contra el viento. Mi nombre no aparecía. Sin crédito, solo una leyenda debajo de la foto: voluntarios acarrean madera recuperada durante la renovación del refugio del condado de Flathead. Pero era yo. Sus rodillas se doblaron sin querer. Se agachó,
con la mano temblorosa, agarrando la página como si pudiera desvanecerse si parpadeaba. Un cajero preguntó, «Señora, ¿está bien?». No respondió, solo siguió mirando la imagen. La ropa era diferente. La postura era diferente. Incluso los ojos, eran más fríos, más silenciosos, como si lo que una vez me había hecho familiar hubiera sido lijado hasta dejar solo el propósito en bruto. Pero debajo de todo, debajo de la superficie cambiada y la rudeza rural, seguía siendo inconfundiblemente Michei. 3 años desaparecido, sin llamadas, sin cartas, sin rastro. Y ahora aquí, vivo. No solo vivo, sino bien, construyendo, contribuyendo, riendo en una foto que ella no tomó. La idea la destrozó. No la prueba de vida, sino la facilidad con la que se había producido. La forma en que claramente me había entretejido en un nuevo mundo sin ella, sin esfuerzo, como si ella nunca hubiera existido. Arrancó la revista del suelo y corrió hacia el mostrador. ¿Tienen números atrasados de esto? El cajero parpadeó. Sí. En el cajón junto a la ventana, normalmente con un mes de retraso. ¿Quiere que busque algo? No, dijo ella, demasiado rápido. Yo miraré. Revolvió en el cajón. No encontró nada. Nada en los archivos. Nada en línea. La revista no tenía página web, ni redes sociales, nada rastreable, solo un apartado de correos en Missoule. Compró el ejemplar y lo apretó contra su pecho como si pudiera disolverse en sus brazos. Condujo a casa en silencio, no llamó a nadie, no publicó nada. Simplemente se sentó en la mesa de su cocina con la revista bajo una lámpara de lectura, estudiando cada detalle. El hombre de la foto tenía una cicatriz en el antebrazo izquierdo. Recordaba esa cicatriz de cuando me corté con un cúter montando las estanterías de la guardería. La que, según ella, me hacía parecer duro, aunque casi me desmayé. Seguía allí, inconfundible, innegable. Aún así, se dijo a sí misma, quizás no es él. Lo dijo en voz alta, como una oración. Como si la negación pudiera rebobinar el tiempo y devolverle el control de la historia. Pero era yo. Y de repente, todo volvió. La transferencia de activos, el silencio, el anillo en el congelador, el borrado quirúrgico, la intención. No había desaparecido por debilidad. Me había eliminado con precisión. Se quedó mirando la foto hasta que los colores se volvieron borrosos. Su rostro bañado por la luz tenue de la lámpara de la cocina. Y por primera vez en 3 años, entendió algo que le revolvió el estómago. Yo no estaba desaparecido. Estaba escondido a plena vista, en una vida que había construido deliberadamente, quirúrgicamente y completamente sin ella. Y lo que era peor, parecía en paz. El viento en el condado de Flathead muerde más fuerte que la memoria. Afilado, honesto, sin filtros. El tipo de frío que arranca cualquier ilusión a la que te estés aferrando. Megan estaba al otro lado del camino de grava. Envuelva en un abrigo demasiado fino para Montana y una esperanza demasiado densa para la realidad. Sus botas crujían suavemente mientras se movía, mirando la cabaña convertida en refugio como si fuera un lugar sagrado. Llevaba 3 horas esperando allí. No entró. No pidió ayuda a nadie. Simplemente se quedó de pie como un espantapájaros sin más propósito que la penitencia. Tenía la revista doblada en el bolsillo trasero, como si pensara que podría necesitar pruebas. Entonces salí yo, con madera al hombro, el sudor empapando el cuello de mi camisa de franela. El peso ya no me molestaba. Mis manos eran más fuertes ahora, más ásperas. Había pasado los últimos años construyendo algo con mis propias manos. No hojas de cálculo, no objetivos trimestrales, sino paredes, tejados, estantes de comida. Cosas reales que no mentían. El sol me dio en los ojos justo cuando la vi. Por un segundo, pensé que era una alucinación, como si el pasado se hubiera colado por una grieta en el cielo y la hubiera derramado allí. De pie, con esa vieja expresión, un cóctel de acusación e incredulidad, como si se le debiera un final. Me detuve. El tiempo se ralentizó. Mis brazos ardían por el peso de las tablas. Mi pulso ni siquiera vaciló. Luego, seguí caminando, pasando directamente a su lado.
No habló hasta que di 4 pasos lentos y deliberados hacia la parte trasera de la camioneta. Michei. Mi nombre se quebró en su garganta como un plato roto. Me detuve, me giré. Su rostro. No había envejecido tanto como esperaba. Todavía tenía esa piel cuidada, el aspecto pulido de alguien que microgestionaba la iluminación incluso en la vida real. Pero ahora tenía finas líneas alrededor de la boca, líneas de preocupación. Y sus ojos, antes tan expertamente vacíos en sus actuaciones, ahora estaban nadando. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó, las palabras tropezando antes de que pudiera pensar. No fue una súplica dramática. Aún no había lágrimas, solo confusión. Y quizás, una pizca de miedo. La estudié, no como un amante, sino como un arqueólogo examinando una ruina. Su abrigo era de diseñador, sus guantes demasiado finos. Incluso ahora, se vestía para la imagen. Supe sin preguntar que había ensayado este encuentro, imaginándome cayendo en sus brazos, o al menos de nuevo en su órbita. Quizás un abrazo, quizás el perdón, algún tipo de cierre que le devolviera su narrativa. Dejé que el silencio se espesara, que se cociera en él. Luego, finalmente, dije, tú me enseñaste. Su labio tembló. ¿Qué? Me sequé el sudor de la frente con el dorso de la muñeca, dejé caer las tablas en la caja de la camioneta con un suave golpe y me giré completamente para mirarla. Tú me enseñaste, repetí, tranquilo. A desaparecer. A dejar de necesitar a alguien que te trata como un mueble. A soltar la vergüenza y empezar de nuevo. No sobreviví a pesar de ti, Megan. Sobreviví gracias a ti. Parecía que le había dado una bofetada. No digas eso como si yo quisiera esto. No, dije. Tú no querías esto. Solo querías menos. Menos de mí, menos esfuerzo, menos verdad. ¿Lo conseguiste? Sus labios se separaron como si quisiera gritar o correr, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente se quedó allí, parpadeando demasiado rápido, con las manos apretándose tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Te busqué, dijo, con la voz quebrada. Durante años. Fui a morgues. Revisé unidades de quemados. Se atragantó con las palabras. Pensé que podrías estar muerto. Lo estaba, dije. Para ti. Hizo una pausa. Entonces, ¿por qué no dijiste algo? ¿Dejar una nota? Darme la oportunidad de arreglarlo. No se arregla un cimiento podrido, dije. Se demuele y se empieza de nuevo. En otro lugar. Las lágrimas finalmente rodaron. Silenciosas. Sin dramatismo. Las vi caer sin reaccionar. Siempre fuiste tan callado, susurró. Nunca supe lo que estabas pensando. Ese era el problema, dije. Nunca preguntaste. Ella asintió, aturdida. Sus ojos se desviaron más allá de mí, escaneando el refugio, los voluntarios, los perros ladrando cerca de las perreras, las cajas apiladas de comida y abrigos. Intentaba entender al hombre que tenía delante. El hombre para el que no hizo sitio hasta que él ya no necesitó su espacio. ¿Construiste todo esto?, preguntó, apenas audible. Parte de ello, dije. La mayor parte, solo estuve ahí. Ese es el truco. Aparecer. Callar. Trabajar. Otra ráfaga de viento pasó. Se estremeció. No sé qué pensaba encontrar, murmuró. Quizás una parte de ti todavía esperando. Entonces no me estabas buscando a mí, dije. Estabas buscando al hombre que necesitaba tu aprobación. ¿Y tú ya no eres él?, preguntó. Me acerqué un paso. Solo un paso. Y sostuve su mirada. No, dije. No lo soy. Luego me di la vuelta y me alejé. No rápido, no enfadado. Simplemente, terminado. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente lo que ella había visto, y la aterrorizaba. El marido tranquilo que dejó atrás se había convertido en algo mucho más peligroso, libre. Dejó un mensaje a través de la recepcionista del refugio. Manuscrito, doblado, sin perfume.
Solo 3 palabras, por favor, solo habla. Les dije que le dijeran que me reuniría con ella, pero no a solas. Esa noche, nos sentamos uno frente al otro en un reservado de un pequeño y cansado restaurante de carretera, con luces parpadeantes y una máquina de discos que no había tocado nada más que estática en años. Olía a bacon quemado y a viejas decisiones. Llevaba el mismo abrigo que antes, pero con más cuidado. Maquillaje reaplicado, brillo de labios. ¿Control? O la ilusión de él, al menos. Frente a ella se sentaba su antiguo abogado, Carl, sorbiendo café negro como si fuera vino de misa. Él también había envejecido, menos pelo, más acero en la mandíbula, pero seguía siendo el mismo martillo silencioso de siempre. Megan parpadeó al verlo, confundida. ¿Por qué está él aquí? Supuse, dije, deslizándome en el reservado, que si vamos a tener una conversación sobre el pasado, también podríamos contar toda la historia. Ella entrecerró los ojos. Dijiste que era para hablar. Lo es, dije con calma. Para hablar de las partes que nunca viste, o fingiste no ver. Carl se aclaró la garganta, dejó su café y abrió una gastada carpeta de cartón. Dentro había copias de documentos con la firma de ella. Esto, dijo, golpeando la hoja superior, es el formulario de reestructuración de bienes conyugales que firmó en febrero de 2019. ¿Recuerda ese día, Megan? Dijimos que era para refinanciar la hipoteca y obtener una mejor tasa. Tenía prisa. No leyó la letra pequeña. ¿Qué? ¿Qué es esto?, preguntó, ya inclinándose hacia adelante, con el corazón latiéndole detrás de los ojos. Ese documento de la hipoteca, continuó Carl, era en realidad un acuerdo de separación de bienes conyugales, presentado legalmente bajo condiciones de fideicomiso sellado. Renunció a su derecho legal sobre los bienes conjuntos. Condicionalmente, por supuesto. Nunca se suponía que perdiera nada, a menos que se activara una cláusula muy específica. Me recosté, observándola desmoronarse. ¿Qué cláusula?, susurró. Carl pasó unas cuantas páginas, luego levantó una con un movimiento practicado. Cláusula 7c, humillación pública intencionada o daño a la reputación del cónyuge de una manera que resulte en un daño emocional o económico medible. Se quedó mirándolo como si estuviera escrito con sangre. Te estás quedando conmigo, dijo, con la voz quebrada. Eso no es real. No puede ser real. Yo no. Es real, dijo Carl secamente. Yo lo redacté. Usted lo firmó. ¿Y su pequeña broma de TikTok? Ese fue el detonante. Reírse de su marido públicamente, sugerir que era débil, impotente, emocionalmente irrelevante. Y luego publicarlo para 500.000 de personas. ¿Monetizado? Era una broma, espetó. Carl ni siquiera parpadeó. A la ley no le importa si tenías la intención de golpear a alguien. Solo le importa que apretaste el gatillo. Se giró hacia mí. Su cara estaba roja ahora, los ojos desorbitados. ¿Planeaste esto? Estabas esperando a que metiera la pata. Levanté una ceja. No. Esperaba que no lo hicieras. Pero para entonces ya había dejado de apostar por la esperanza. Río, amarga y cortante. Así que todo esto. Este acto de desaparición, el refugio, las barbas y la franela y hacerle el vacío a tu esposa. Todo esto fue solo venganza. No, dije. Fue protección. Te di todo. Años, lealtad, paciencia. Tú me diste bromas de papel pintado y una personalidad cuidadosamente editada para extraños en Internet. Me fui porque me di cuenta de algo. No me amabas a mí. Amabas la historia de mí. Aquella en la que yo apoyaba tu protagonismo y no proyectaba ninguna sombra. Ni siquiera luchaste, dijo, con la voz subiendo de tono. Simplemente desapareciste como un cobarde. Me incliné, con la voz baja y afilada como una navaja. No desaparecí. Maduré y te dejé atrás. Se quedó mirando los papeles de nuevo, hojeándolos como si quizás, solo quizás, hubiera un resquicio legal, algún tecnicismo. Pero no. Cada punto sobre las íes. Cada tilde.
Los fideicomisos se habían sellado meses antes de que ella publicara sus clips virales de Michelle es tan aburrido. Ya te estabas preparando, susurró. Sí, dije. Dejó la carpeta, con las manos temblando. Entonces, ¿qué ahora? Simplemente terminas. Te vas y me quedo sin nada. Cal intervino, frío y practicado. Legalmente, se queda con lo que firmó. Emocionalmente, eso es entre usted y el fantasma que creó. Megan se encogió sobre sí misma. Su postura se derrumbó. Toda esa pose, todas esas reacciones cuidadosamente seleccionadas. Se le escapó como el aire de una balsa pinchada. Se cubrió la cara, aspiró aire entre los dientes. Entonces llegaron los sollozos. Crudos, húmedos, sin elegancia. No para la cámara, no para los comentarios. Simplemente, rota. Observé, no con alegría, no con satisfacción, sino con certeza. Esto no era un castigo. Era la cuenta. 3 años antes, se había reído de mí en una llamada telefónica. Dijo que yo era papel pintado. Ahora, sentada en un reservado iluminado por bombillas fluorescentes parpadeantes, se dio cuenta de algo mucho peor. El papel pintado se había ido. Y se había llevado toda la maldita casa con él. Comenzó pequeño, como la mayoría de los incendios. Un episodio de un podcast de un pequeño programa independiente con demasiados anuncios y poca calidad. La presentadora se especializaba en desapariciones peculiares, maridos desaparecidos, millonarios recluidos, gente que abandonaba toda su vida como si fuera una performance artística. Una semana cubrió a un tipo que desapareció en la naturaleza de Alaska y vivió en un contenedor de transporte lleno de novelas y hurones. La siguiente, a un hombre que fingió su propia muerte para librarse de las reuniones de la comunidad de vecinos. Pero entonces recibió una pista. Un oyente anónimo le envió un correo electrónico con un enlace al clip viral de Megan, Michelle es papel pintado. Adjuntos había hilos de foros antiguos, publicaciones archivadas de subreddit sobre mi desaparición, capturas de pantalla borrosas de la foto del refugio e incluso algunos vídeos no listados que Megan había intentado borrar de internet. El asunto del correo decía, el hombre que se fue a la perfección. La presentadora investigó. Se puso en contacto a través de un formulario de contacto anónimo que yo había enterrado en un registro de dominio 2 años antes. No lo había mirado en meses. Su mensaje era simple, no intento exponerte, solo intento contarlo bien. Si estás dispuesto, protegeré tu anonimato. Sin imágenes, sin nombre, solo una voz. Esperé 3 días, luego respondí. Me envió un micrófono. Grabé en un despacho prestado detrás del refugio. Puerta cerrada, luz apagada. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Serena, firme, sin rastro de ira, solo claridad. No desaparecí para hacer daño a nadie, dije. Desaparecí porque ya era invisible. El día que mi esposa se rió de mí como si fuera un accesorio en una comedia de la que ella era la protagonista, algo en mí dejó de pedir espacio. Me di cuenta de que ya no quería ser visto. No por ella, no en esa versión de mí mismo. Así que me fui. No porque la odiara, sino porque finalmente me respeté lo suficiente como para marcharme. La presentadora intercaló mis palabras con los clips de Megan, el vídeo de la broma, los seguimientos llorosos, su montaje hablando sobre cómo Michelle siempre se tomaba todo demasiado en serio. Luego vino mi frase. La usó para abrir y cerrar el episodio. Cuando un hombre es humillado por deporte, a veces abandona el estadio. Se emitió a medianoche de un jueves. Para el viernes por la mañana, tenía 200.000 reproducciones. Para el domingo, era tendencia número 3 en Spotify en Sociedad y Cultura. Y para el martes, el mundo de Megan se resquebrajó como un muro de yeso húmedo. La inundación llegó primero en los comentarios. La gente desenterró todo. Las bromas, los hashtags, los clips del vídeo de boda que había usado como contenido, esa sonrisita engreída que ponía mientras me pintaba como el remate del chiste. Capturas de pantalla del podcast se extendieron como la pólvora. No se arregla un cimiento podrido, se demuele y se empieza de nuevo. Memes, TikToks, dúos de su antiguo contenido con mi voz, suave y devastadora. La cita, no desapareció.
maduró y la dejó atrás, se hizo viral en Twitter. Luego vinieron los patrocinadores. Uno por uno, la dejaron caer como si fuera radiactiva. Aunque apreciamos su viaje, nos oponemos firmemente a la burla emocional de los cónyuges y no toleraremos la humillación glorificada. Una marca de ropa de yoga anunció que reasignarían los fondos de su colaboración a una organización sin ánimo de lucro para supervivientes de abuso doméstico. La ironía, pensé, tiene dientes. Publicó un vídeo de 10 minutos titulado, Mi versión, filmado en una habitación luminosa con música acústica suave. Los comentarios estaban desactivados. No lloró. Habló de la presión, de la actuación, de las respuestas al trauma y de las versiones seleccionadas de nosotros mismos. Pero sin una disculpa, sin humildad, cayó en saco roto. Lo terminó con, él nunca fue perfecto. Yo tampoco. Ambos cometimos errores. Eso lo empeoró. A la gente no le gustan las medio confesiones. Huelen a podrido. Alguien unió su vídeo con un comentario grabado en pantalla, él te dio todo. Tú le diste a Stax. Y entonces alguien desenterró el documento. Una versión muy censurada de la cláusula del fideicomiso que había firmado. La cláusula 7C se convirtió en leyenda en los comentarios, en análisis de YouTube, incluso en merchandising. Sudaderas de la cláusula 7C. Tazas de la cláusula 7C. La cláusula 7C es mi nuevo tóxico ex, se convirtió en tendencia. No comenté, no publiqué, no compartí. Solo observé desde un portátil prestado en una habitación oscura, sorbiendo un café demasiado fuerte, escuchando cómo su imperio se hundía bajo las mismas olas que una vez surfeó con confianza. Carl me envió un mensaje de una sola línea la semana siguiente, supongo que finalmente encontró algo que no se hizo viral. No respondí. Simplemente miré por la ventana de mi pequeña habitación en Montana. Paredes desnudas, cómoda desconchada, suelos de madera real. Y me senté en la quietud. Nunca había alzado la voz. Ni una sola vez. Pero ahora, el mundo entero me había oído. Llegó al amanecer. Sin selfies en el coche, sin historias de Instagram de niebla en la montaña, sin pantalones de yoga con leyendas pseudofilosóficas. Solo Megan, con la cara lavada, frágil, envuelta en un abrigo de lana azul marino que probablemente no se había puesto desde antes de que yo desapareciera. Su pelo estaba recogido sin precisión. Sin rímel, los labios secos, agrietados. Parecía alguien que finalmente se había quedado sin mentiras que ensayar. La vi a través de la ventana de la cocina del refugio. No reaccioné, no me moví. Solo la observé de pie en el camino de grava, inmóvil, agarrando la correa de un viejo bolso de cuero como si fuera lo único que la atara a la tierra. Esperó. Uno de los voluntarios entró, me preguntó si quería que le dijeran que se fuera. Negué con la cabeza. Salí. El aire era frío. No cruel, solo honesto. El tipo de frío que no esconde nada. Megan se irguió cuando me acerqué. Pero no habló. No al principio. Solo me miró, con los ojos muy abiertos, los labios temblando. Susurró, ¿podemos hablar? No dije nada. Tragó saliva, con los ojos brillantes. Sin cámaras, sin audiencia. No le dije a nadie que venía. No hay nada que salvar. Lo sé ahora. Asentí una vez, lo justo para dejarla hablar. Lo perdí todo, dijo. Los patrocinadores, la audiencia. Incluso Joanna ya no me habla. Todos piensan que soy un monstruo. Esperé. Todavía nada de mí. Me lo merezco, añadió, con la voz más fina. Lo sé. Silencio. Luego dio un paso vacilante hacia adelante. Como si pensara que podría desaparecer de nuevo si no lo decía rápido. Pero solo. Tengo que preguntar. Por favor, una cosa. Su voz se quebró. Bajó la mirada, luego la levantó, desesperada. ¿Cómo lo sobreviviste todo? La miré durante mucho tiempo. No con ira, ni siquiera con lástima. Solo con finalidad. La mujer que tenía delante no era la que se había reído de mis rutinas tranquilas,
publicado bromas sarcásticas a mi costa, o se había unido a sus amigos mientras me convertían en un accesorio de fondo. Esa mujer se había ido. Esta finalmente se había quedado sin espejos. Y así, con calma, en voz baja, respondí, «Tú terminaste». Parpadeó, confundida al principio. Luego lo entendió. Sus rodillas se doblaron, literalmente, como si el peso de toda la culpa, la pérdida, la brutal claridad de escuchar la verdad desnuda en dos simples palabras finalmente aplastara cualquier andamio que le quedara. Se derrumbó sobre la grava, con las manos agarrando su abrigo, los sollozos brotando de su garganta, crudos y descontrolados. No teatrales, no editados. Reales. No le ofrecí consuelo, no me arrodillé a su lado, no le dije que todo estaba bien, porque no lo estaba. Y ambos lo sabíamos. Ella había preguntado cómo había sobrevivido. Y yo se lo había dicho. Tú terminaste. La burla, el menosprecio, el desprecio descuidado. La versión de ti que necesitaba empequeñecerme para sentirse más grande. La mujer que miró a un hombre que le daba todo y dijo, es como el papel pintado. Eso terminó. Y así, finalmente, yo viví. Me di la vuelta y me alejé. Sin discursos, sin una última mirada, sin una pausa poética para dar efecto. Solo el sonido de la grava bajo mis botas mientras entraba en la vida que había construido. Un clavo, una tabla, un silencioso acto de respeto propio a la vez.